Hola, ¿qué tal? Soy Edu y esto es Ensuizados Express. Bienvenidos a este podcast express desde Suiza, desde Lausana, única ciudad, por cierto, de Suiza y del mundo de su tamaño con metro. Bien, me temo que este es otro episodio COVID, pero vamos a hablar de algunas medidas. Me lo he pensado mucho, pero realmente ha sucedido algo que para mí no podía suceder o era muy improbable que sucediera en una sociedad como la Suiza. Recordemos que en Europa, Suiza es el país que tiene la tasa de de vacunas más bajas de Europa, y con respecto a la incidencia, pues he visto que en España anda por debajo de los 100, 70 y tantos me parece, y ahora mismo estoy mirando en directo un portal de información, bueno, en directo, en fin, ya sabéis cómo funciona el podcast mientras lo grabo, y estamos, bueno, pues ha caído mucho a 277, pero tenemos algunos cantones a 700, 600, 500, o sea, una locura. Con lo cual, bueno, pues este país, digamos, un poco así, digamos, liberal, no sé si es la palabra, pues ha decidido imponer una medida que a mí me ha dejado un poco sorprendido, y es el pase sanitario. Ahora mismo hace falta el pase sanitario para ir al restaurante, para ir a hacer deporte al gimnasio, para ir a un museo. Y por lo menos no hace falta para los transportes públicos. Obviamente hace falta también el pase o algún tipo de prueba para entrar en Suiza, pero eso ya era el caso antes. Y sucede, por ejemplo, con esto del transporte público, que se dan unas situaciones un poco raras, ¿sabéis? Y si no lo sabéis, pues os lo cuento otra vez. En los trenes suizos, en las grandes líneas, hay unos vagones restaurantes en los que a mí, de hecho, alguna vez me gusta pararme porque, en fin, es simpático, ¿no? Y hay una especie de nostalgia de otro tiempo ahí, incluso en los trenes más modernos. Bueno, pues si tú vas ahí de pie, te pones en el mostrador y le dices al señor, oiga, quiero un café para llevar, teniendo en cuenta que estás en el tren, con lo cual para llevar es que te lo vas a llevar a tu asiento en el vagón de al lado y que te lo vas a consumir sin mascarilla, por supuesto. En ese caso, no hace falta ningún tipo de pase. Sin embargo, si te sientas en una de las mesitas que hay en el vagón restaurante para tomarte el mismo café sin la misma mascarilla, en ese caso sí que te piden el pase sanitario. Bueno, pues en fin, es una aberración de la norma, pero por lo menos la contramedida que han puesto con respecto a lo del pase sanitario es que, bueno, pues si vas a un concierto, si vas al restaurante, no es necesario que lleves la mascarilla, ni siquiera en tus desplazamientos, porque se supone que ya has presentado el pase sanitario. Recordemos que el pase sanitario se puede obtener de 3 formas. Se puede obtener habiéndose vacunado, se puede obtener, cuando digo habiéndose vacunado, es habiendo pasado la enfermedad y una dosis de vacuna o las 2 dosis de vacuna. Se puede obtener también con una prueba PCR, entonces el certificado dura 72 horas, y se puede obtener también con una prueba de antígenos, en cuyo caso el certificado dura 48 horas, y se puede obtener también habiéndose repuesto, habiéndose curado de la enfermedad del COVID de forma natural, con lo cual en ese caso el certificado dura 6 meses. El problema que tiene es que hay gente que ha pasado el COVID, que le dieron pruebas positivas, pero no eran PCR, con lo cual lo que sucede es que esta gente, como no era PCR y solamente el PCR da lugar a los 6 meses de pase sanitario, esta gente está obligada a vacunarse para poder tener el pase sanitario. O sea que ya por ahí empezamos a tener algunos casos un poco extraños, algunas aberraciones. Como siempre, en cuanto uno empieza a ir a los detalles de las cosas suceden. En fin, se empiezan a ver aberraciones, que es lo que quiere decir. Bueno, pues, ¿qué quería comentar? Que, bueno, pues efectivamente uno va al restaurante y no hay ningún problema, pero si uno va al restaurante y es para llevar, pues se supone que lo que tiene que suceder es que uno se queda fuera porque no se puede entrar sin pase sanitario. Pero claro, muchas veces se entra, con lo cual mascarillas, en fin, es un poco caos, la verdad, y yo pues no he practicado mucho porque, bueno, pues porque no se ha dado, porque está ocupado, la verdad, no tiene tanto que ver con el pase sanitario, pero sí que lo que he estado haciendo, y esto creo que ya lo he comentado en muchas ocasiones, sí que he estado utilizando, por lo menos dentro de lo mínimo que te dejan, usar el pase sanitario Light. El pase sanitario, el código QR, es compatible con Europa, se puede usar para viajar, se puede usar para entrar en los restaurantes en Francia, en Italia, en todos los países que lo han puesto en marcha. Pero hay una versión Light que solamente funciona en Suiza, y esa es la que puedes obtener directamente desde la aplicación. Dura solamente 48 horas. ¿Por qué? Pues porque la duración es la duración idéntica al pase sanitario full, digamos, entero, de duración más corta. Entonces, en esta versión Suiza Light no se puede saber si tienes el pase sanitario porque te has vacunado, porque te has curado o porque te has hecho una prueba. Mientras que en el compatible con Europa están todas tus informaciones de cuándo te has vacunado, si te has vacunado o por qué motivo. Entonces, bueno, pues en fin, este poquito de privacidad al que me puedo agarrar, pues ahí me agarro. Otros sitios en los que se ha dejado al libre... a la libre decisión de las instituciones es, por ejemplo, en las universidades. Y entonces en las universidades se les ha dicho, bueno, pues ustedes verán cómo lo hacen. Pueden
pueden exigir el pase o pueden no exigirlo. Entonces las universidades, por ejemplo, de Lausana, la IPC, la Escuela Politécnica Federal de Lausana, la Universidad de Ginebra, en Neuchâtel también, pues ahí se ha decidido pedir el pase sanitario para poder acudir físicamente a clase como alumno. Entonces, se dice que no hay discriminación con respecto al derecho a la educación porque quien quiera o quien no quiera presentar pase sanitario no tiene ningún problema, puede asistir a las clases online, porque efectivamente se obliga a grabar las clases. Y entonces, bueno, por ejemplo, en la Universidad de Neuchâtel ha habido un poco de jaleo porque sucede que parece ser que el decano les ha enviado un mail, una comunicación a los profesores diciendo: y no aceptéis la respuesta de los que están en remoto, ¿eh? O sea, las preguntas de los que están en remoto no, porque os vais a distraer mucho. Privilegiad a los que están físicamente. Y así ya de paso, pues los vamos animando a que se vacunen. Ya digo que aquí, por eso me extraña mucho que hayan puesto del pase sanitario, porque el respeto a la gente que no se quiere vacunar es algo que es bastante importante en realidad. Bien, al final se han excusado y han dicho, bueno, pues primero sí, no, efectivamente me he equivocado, no es eso lo que quería decir, me he adelantado mucho, pero bueno, si nos ponemos pejigueras con las normas, la norma solamente dice que se tienen que grabar las clases, ¿eh? Nada dice de tenerlas que poner en streaming en directo, o sea, que ya somos simpáticos porque encima las estamos poniendo en streaming. En fin, bueno, pues por lo que sea, pero ha habido jaleo en ese sentido. Y lo que quería comentar también es que, bueno, pues están ahora vueltas sobre si, todavía en el tema de qué hacer con la gente que no se quiere vacunar, sobre si la gente que no se quiere vacunar y quiere acceder al pase sanitario, por tanto tiene que pasar por un test, se les deben pagar los test, los tiene que pagar el erario público o se los tiene que pagar cada uno. Y ese es el gran debate. De momento se ha mantenido unos meses más, me parece, unas semanas más, no sé muy bien. Lo iban a cortar, digamos, ahora a partir de octubre, pero han decidido que va a seguir un poco más mientras deciden qué hacer con este tema. Y con respecto a las universidades, también han dicho, bueno, chicos, mira, os podéis vacunar en el campus. Entonces han puesto unas estaciones de vacunación en los campus y también, además, se pueden, si no tienen el pase sanitario, les han puesto unas estaciones de test en el campus también, con lo cual en esas estaciones de test, si da negativo, pueden ir a clase, pero esas estaciones de test no dan lugar, no dan derecho al pase sanitario. Es decir, que es un test que solamente sirve para poder ir a clase, pero bueno, pues también intenta con esto luchar contra el argumento de se nos está discriminando. Ya digo que la discriminación más interesante es la gente que dio positivo por un test serológico durante la pandemia, que se supone que se ha curado, que se supone que tiene inmunidad, pero como la norma dice que tiene que ser un PCR, a esta gente se le está obligando a vacunarse inmediatamente. Y ya digo que este tipo de medidas, pues a mí me ha sorprendido mucho que se haga aquí, en Suiza. En Francia me sorprende menos, por cierto, que se han enfadado, ahora que hablo de Francia y Suiza, y ya lo dejo aquí, pero me he acordado de eso, se ha enfadado Macron, se ha enfadado con Suiza, y de hecho tenían un encuentro programado y bueno, al final por problemas de agenda, claro, por problemas de agenda, pues Macron se lo ha anulado con el presidente de la Confederación Suiza. Y es pues porque, creo que os lo conté ya, pero Suiza por fin decidió cuáles eran los nuevos aviones de combate que se iban a comprar. El tema de los aviones de combate es muy divertido, además. Y bueno, pues al final se decidió la Confederación a comprar F-35 americanos en lugar de los franceses Rafale. Y claro, esto ha sentado muy mal en Francia, sobre todo que ha venido a añadirse a lo mal que se han llevado los franceses el tema este de que los australianos al final acaben comprando submarinos que no son los franceses que habían apalabrado. Con lo cual, pues nada, se nos han enfadado un poco. Bueno, por no hablar ya de todo el tema que tenemos de las negociaciones de la Unión Europea, es un buen momento para recomendarte que te escuches, si no lo has hecho ya, el episodio de Ensuizados que se llama El Acuerdo Marco, que te cuenta un poquito cómo estaba la cosa entonces. Desde entonces Suiza ha decidido que mira, ya se acabó y se ha levantado de la mesa de negociaciones y ahora estamos viendo a ver qué tal. Pero como esto es totalmente off topic, hasta aquí lo dejo. Este episodio, novedades COVID, espero que haya sido interesante por lo menos a pesar de ser del monotema y nos escuchamos muy pronto con otros temas. Hasta luego, gracias por la escucha. Chao, chao.